Capítulo 1. La llegada. El coche avanzaba lentamente por la carretera, sus ruedas crujiendo sobre la capa de hielo que se extendía como un manto plateado bajo la luz mortecina del atardecer. Elena Voss ajustó el grip del volante, sintiendo cómo el frío se filtraba por las rendijas del vehículo, a pesar de que la calefacción estaba al máximo. Había dejado atrás la última gasolinera hacía más de una hora, y desde entonces no había visto más que pinos cubiertos de escarcha y montañas que se alzaban como gigantes dormidos en el horizonte. El GPS había dejado de funcionar poco después de adentrarse en el valle, y ahora solo confiaba en las indicaciones que le había dado un anciano en el último pueblo civilizado. Siga la carretera hasta que ya no pueda seguir más. Allí está Villa Niebla. Villa Niebla. El nombre resonaba en su mente como un eco lejano, como si perteneciera más a un cuento de hadas oscuro que a un lugar real. Pero era real y estaba allí, en algún lugar entre la niebla y la nieve. Elena no podía evitar sentir una mezcla de emoción y aprensión. Había viajado a lugares remotos antes, pero nunca a uno que se sintiera tan desconectado del mundo. El coche dio un bandazo al cruzar un bache, y Elena maldijo en voz baja. El paisaje a su alrededor era desolador, pero también inquietantemente hermoso. Los árboles se inclinaban bajo el peso de la nieve, y el cielo, de un gris plomizo, parecía tan bajo que casi podía tocarlo. De vez en cuando, el viento arremolinaba la nieve en espirales fantasmales, creando la ilusión de figuras que se desvanecían en el aire. Finalmente, la carretera se estrechó hasta convertirse en un sendero, y el coche llegó a una especie de claro. Allí, entre la niebla, apareció Villaniebla. El pueblo era más pequeño de lo que había imaginado. Un puñado de casas de madera apiñadas alrededor de una plaza central, con una iglesia de piedra que se alzaba en un extremo, su torre inclinada como si estuviera cansada de soportar el peso de los siglos. No había nadie en las calles, ni siquiera huellas en la nieve recién caída. Era como si el pueblo estuviera suspendido en el tiempo, esperando a que alguien lo despertara. Elena estacionó el coche frente a lo que parecía ser la posada del pueblo. Un edificio de 2 pisos, con ventanas empañadas y un letrero que chirriaba con el viento. Al salir del coche, el frío la golpeó como un puño, penetrando incluso su grueso abrigo. Se ajustó la bufanda y caminó hacia la entrada, sus botas crujiendo sobre la nieve. Antes de tocar la puerta se detuvo. Algo en el aire le hizo sentir que estaba siendo observada. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Solo la niebla, densa e impenetrable, que parecía envolver el pueblo en un abrazo gélido. La puerta se abrió antes de que pudiera llamar, revelando a una mujer de mediana edad, con el pelo gris recogido en un moño apretado. Sus ojos, de un azul pálido, la escudriñaron con una mezcla de curiosidad y desconfianza. «Buenas tardes», dijo Elena, intentando sonar amable. «¿Tiene habitaciones disponibles?» La mujer asintió lentamente, sin apartar la mirada de ella. «Sí, hay una habitación, pero no sé cuánto tiempo querrá quedarse». Su voz era suave, pero había una advertencia en sus palabras, como si estuviera intentando disuadirla sin decirlo abiertamente. «Solo unos días», respondió Elena, sonriendo con cautela. «Estoy aquí para escribir sobre la región». La mujer no pareció convencida, pero hizo un gesto para que entrara. El interior de la posada era cálido, pero no acogedor. Las paredes estaban cubiertas de papel tapiz descolorido, y el olor a leña quemada se mezclaba con algo más antiguo, más rancio. Elena siguió a la mujer hasta el mostrador, donde firmó el registro con un nombre falso. Nunca sabía cuándo era mejor no revelar su verdadera profesión. «Soy Margot», dijo la mujer entregándole una llave oxidada. «Su habitación está arriba, al final del pasillo. La cena es a las 7. No llegue tarde». Elena asintió y subió las escaleras, sintiendo el peso de la mirada de Margot en su espalda. La habitación era pequeña y austera, con una cama de hierro forjado y una ventana que daba a la plaza del pueblo. Dejó su maleta en el suelo y se acercó a la ventana, apartando las cortinas. Afuera, la niebla se había espesado, ocultando casi por completo la iglesia. Por un momento creyó ver una figura parada frente a ella,
pero cuando parpadeó había desaparecido. Se sentó en la cama, sacando su cuaderno y un bolígrafo. Anotó sus primeras impresiones. El pueblo, la niebla, la sensación de estar siendo observada. Sabía que había algo más en Villaniebla, algo que los habitantes no querían que descubriera, y estaba decidida a encontrarlo. Capítulo 2. El primer encuentro. El amanecer en Villaniebla llegó con una lentitud espectral. Elena despertó con la primera luz, una inquietud palpable en el aire frío que se filtraba por la ventana. La espesa niebla, como un manto fantasmal, envolvía el pueblo, silenciando cada sonido y distorsionando las formas familiares. Con una determinación férrea, Elena se vistió y salió a explorar, sintiendo la humedad calarle los huesos. Las calles empedradas, normalmente llenas de vida, yacían desiertas, como si el pueblo entero contuviera la respiración. El silencio era casi absoluto, roto solo por el lejano graznido de un cuervo y el suave murmullo de la niebla al deslizarse entre los edificios. Elena caminó sin rumbo fijo, dejándose llevar por la intuición, hasta que un pequeño edificio de piedra llamó su atención. Un letrero oxidado indicaba Archivo Municipal. La puerta de madera crujió al abrirse, revelando un interior polvoriento y lleno de estanterías repletas de legajos y libros antiguos. El aire olía a papel viejo y tinta, un aroma que Elena encontró extrañamente reconfortante. Al fondo de la sala, un hombre de unos 40 años con el cabello revuelto y una mirada penetrante examinaba un mapa antiguo. Era Lucas, el archivista. «Buenos días», saludó Elena, acercándose con cautela. Lucas levantó la vista, sus ojos oscuros escrutándola con intensidad. Sus manos, grandes y callosas, revelaban años de trabajo manual. «¿En qué puedo ayudarla?», preguntó con voz grave. Elena se presentó y explicó su interés en la historia del pueblo. Mencionó las desapariciones recientes, observando atentamente la reacción de Lucas. El hombre se tensó. Su expresión se ensombreció. «No debería indagar en eso», dijo bajando la voz. «Hay cosas en este pueblo que es mejor dejar en paz». Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La advertencia de Lucas, en lugar de disuadirla, despertó aún más su curiosidad. «¿Qué tipo de cosas?», insistió, tratando de sonsacarle más información. Lucas se mostró evasivo, desviando la mirada y cambiando de tema. Habló de la historia del pueblo, de las antiguas familias que lo fundaron, de las leyendas que se transmitían de generación en generación. Pero cada vez que Elena intentaba volver al tema de las desapariciones, él se cerraba como una ostra. Finalmente, antes de que Elena se marchara, Lucas se acercó a ella, su voz apenas un susurro. «Hay una antigua leyenda», dijo con los ojos fijos en los de Elena. «Habla de los que caminan entre la niebla, seres que habitan las montañas y se llevan a los desprevenidos». Elena sintió un escalofrío helado. La leyenda sonaba inquietantemente similar a las desapariciones que estaba investigando. «¿Cree que es real?», preguntó con un hilo de voz. Lucas se encogió de hombros, pero su mirada transmitía una certeza que no necesitaba palabras. «Hay cosas en este pueblo que no tienen explicación», dijo antes de volver a su trabajo. Elena salió del archivo con la mente llena de preguntas. ¿Qué sabía Lucas realmente? ¿Qué secretos ocultaba Villaniebla tras su fachada de pueblo tranquilo? La leyenda de los que caminan entre la niebla resonaba en su cabeza, alimentando su determinación de descubrir la verdad.